Una vez más, estamos meditando en la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Cuando analizamos la palabra de nuestro Dios, encontramos que el libro de Deuteronomio, es decir, el quinto libro de la Biblia, tiene una gran influencia a lo largo de todo el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Diversos escritores bíblicos de la palabra de nuestro Dios tomaron porciones de Deuteronomio para hacer eco de los diversos mensajes de adoración, de fidelidad, de obediencia, de vida eterna, de exaltar al Dios Todopoderoso y mucho tema más. ¿De qué manera el Nuevo Testamento presenta a Deuteronomio y en qué contexto? ¿Por qué razón los autores bíblicos citan la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio? ¿De qué manera podemos nosotros prepararnos y discernir estos mensajes citados por los escritores del Nuevo Testamento para nosotros hoy en la actualidad? ¿Qué luz es la que tenemos nosotros que cumplir? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Una vez más estamos conectados, queridos hermanos, por medio de este modo de compartir la palabra de nuestro Dios. Da el comentario de la lección de escuela sabática. Quiero enviarte un abrazo fraterno a ti en el nombre de nuestro Dios. Que el Todopoderoso te bendiga, te guíe, te fortalezca siempre en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Qué deleite es la lección de escuela sabática, el cual estamos meditando semana a semana, la verdad presente en Deuteronomio. Hemos estado viendo hasta aquí cómo Deuteronomio ha tenido una gran relevancia en el Antiguo Testamento, lección pasada. Y durante esta semana estaremos viendo la gran relevancia e influencia que tiene Deuteronomio en el Nuevo Testamento, como los diversos escritores bíblicos citaron la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con tus seres amados. Comparte con tus seres queridos, con tus vecinos, con hermanos de iglesia. También que puedas darle allí un like a este video. ¿Quieres dejar tus comentarios? También escribe allí. Y puedas suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Y también puedas activar la barra de notificaciones para que siempre te lleguen videos como este y otros tipos de materiales y contenido que estaremos subiendo. Muy bien, la lección de escuela sabática de esta semana nos introduce acerca de la gran relevancia e importancia que tiene el hecho de que Deuteronomio aún tiene una gran influencia en el Nuevo Testamento. Diversos escritores bíblicos de la palabra de nuestro Dios del Nuevo Testamento citaron este quinto libro de la Biblia con algún propósito especial, con un mensaje especial. Y queremos meditar en esto, queremos tocar algunas citas de Deuteronomio y luego ver algunas otras citas en el Nuevo Testamento, en qué contexto están y cuál es su estudio teológico que podemos sacar de esto. De esta manera voy a invitarles a que podamos introducirnos en la palabra de nuestro Dios y comenzar el repaso de la lección, comenzando con la historia que se menciona en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. De hecho, en ese contexto, en la palabra de nuestro Dios, encontramos la tentación que Jesús recibió en el desierto por Satanás. Allí en el desierto, Jesús salió victorioso, salió con ese portento, con ese magno victoria, con ese decir que sí se puede. Y me llama la atención porque las veces que utiliza Jesús el escrito está, me lleva a pensar que este hombre llamado Cristo Jesús era un ser divino, pero que estudiaba la palabra de Dios, tenía claro las enseñanzas de la Biblia, porque alguien que se refiere a un escrito está, es porque conoce. Nadie puede dar algo que no tiene. Tal modo que cada vez que venía una tentación, una prueba, Jesús respondía, escrito está. Eso ustedes y nosotros lo conocemos. No probarás, no solo de pan vive el hombre, solo adoras a tu Dios, no tentarás a tu Dios, etc. Ahora, es interesante porque Jesús, cada vez que menciona esto, está citando Deuteronomio. Y vamos a introducirnos a 3 versículos claves. Leamos lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo número 8, versículo 3. Dice la palabra: y te afligió
y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús no discute para decir, no, mire, convierte esta piedra en pan. No, Jesús no discute, no entra en una discusión teológica. De hecho, la Biblia nunca fue hecha para discutir, no, para hacer debate. No. La Biblia no fue hecha para eso. Jesús cita Deuteronomio diciendo de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal modo que podemos de hecho mencionar otro texto bíblico también en la palabra de nuestro Dios, y esta vez en Deuteronomio 6:16, donde dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es interesante notar porque este versículo nos está mostrando de otra cita que Jesús también hizo alusión cuando Satanás le dijo: mira Jesús, te doy todos estos países, estos reinos, ellos me adoran a mí, ellos se inclinan a mí, entonces yo te lo voy a dar a ti, solamente quiero que te inclines. Satanás, quien antes era Lucifer, érase el cuarto ser más importante en el reino de nuestro Dios. Él sabía que la adoración es únicamente para Dios. Qué feo es el pecado, hermanos. Qué lamentable es ese orgullo. ¿Dónde está ese hombre Lucifer que cantaba alabanzas a nuestro Dios, que loaba al Padre Celestial? En este contexto diciéndole: adórame, arrodíllate y te daré todos estos reinos. La verdad, me pone nostálgico este escenario porque el pecado es terrible. El pecado nos aleja del camino de nuestro Dios, de la salvación. Preciado, hago este paréntesis porque es necesario poder salir de ese lodo de la desesperación y del pecado y tomarnos de la mano, de los brazos de Cristo Jesús. Bien, Jesús entonces cita también Deuteronomio, el texto que estamos leyendo, diciendo no. Diciendo la palabra de Dios: no lo tentarás a Él. No tentarás a Jehová tu Dios. Juntamente con 6:13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Es decir, habla de la adoración y de no probar, de no tentar a nuestro Dios. El ser humano es muy fácil para desconectarse de los caminos de nuestro Dios. Y la única manera de sostenernos es aferrándonos más a la palabra de nuestro Dios, a Cristo Jesús en nuestra vida, para que Él pueda vivir diariamente en nuestro ser completo. Querido, no descuide su vida espiritual, no descuide su caminar y su crecimiento para vida eterna. Jesús respondió con toda autoridad diciendo: no tentarás a Jehová tu Dios, citando Deuteronomio 6. Jesús respondió diciendo de que solo a Dios hay que adorar, no a otro ser, solo a Él hay que invocar, citando Deuteronomio. Citó Jesús diciendo de que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando Deuteronomio. Vemos entonces que Deuteronomio tiene una importancia en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús lo citó. No solo esta vez, sino vamos a encontrar muchas otras veces inclusive. Bueno, entonces en ese contexto encontramos a un Jesús citando la palabra de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos hallar? ¿Qué más podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios? Y luego nos narra la historia para socorrernos en Deuteronomio capítulo 10, verso 17 al 19. Allí se usa un término que se le conoce como levantar rostro, literalmente, pero de manera transliterada o traducida de manera que sea más comprensible. Vamos a ver qué dice allí en ese texto bíblico. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto.
Esa palabra que se encuentra allí llamado no harás acepción de personas, literalmente significa levantar rostros. Cuando dice ese texto bíblico que la frase no acepción de personas se traduce de una figura retórica hebrea que significa no levantar rostros. Se cree que esto viene, voy a leer lo que dice con la sabática, se cree que esto viene de un contexto legal en el que el juez o el rey ve el rostro de la persona que está siendo juzgada y en función del estatus de esa persona, si es importante, si tiene un grado académico, si tiene alguna función en el juzgado o en el gobierno, etcétera, podemos alegorizarlo de esta manera. Entonces el juez o el rey emite un veredicto según lo que es aquella persona. En ese contexto dice, no levantes el rostro ante ellos, no hagas acepción de personas. Muy bien, este mismo eco de no hacer acepción de personas, también lo encontramos nosotros citado en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34, Romanos capítulo 2, el verso 11, Gálatas capítulo 2, verso 6, Efesios capítulo 6, verso 9, Colosenses, y así podemos ir citando otros libros de la palabra en el Nuevo Testamento que hacen referencia a esto de no hacer acepción de personas. Como por ejemplo en el tema de la salvación decía, la salvación también es para los gentiles, no solo para los judíos. No hagan acepción de personas. No llames impuro a lo que Dios llamó puro. Es decir, no hacer acepción de personas. De hecho, Efesios, Pablo le dice a los amos que sean cuidadosos con sus esclavos. Bueno, en el contexto de esos tiempos, ¿verdad? Pero que sean cuidadosos, es decir, no hagan acepción, no maltraten, tengan mucho. De tal modo que los autores del Nuevo Testamento citan este pasaje bíblico, tienen su base en Deuteronomio para decir no hagáis esto, no hagáis aquello. ¿Se dan cuenta que Deuteronomio entonces tiene una gran relevancia en el Nuevo Testamento también? Claro que sí. Nosotros también no debemos hacer acepción de personas. A veces, lamentablemente, por esas cosas de la vida, no, es que él está bien cambiadito, él está con terno, no, esta corbata, no, está bien peinado, no, es que él... Cuidado con poder marginar, cuidado con poder levantar nuestra voz, nuestro dedo acusador de señalar. No. ¿Quién somos nosotros para ejecutar esto? Ni Cristo Jesús lo hace. Él está allí en las mansiones celestiales diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Quién somos nosotros para emitir un juicio o poder hacer discriminación? No. Cuidado, querido hermano, cuidado. No, es que yo gano más dinero que otros. Y así no. Hay una frase que se usa popularmente diciendo, el que tiene dinero hace lo que quiere y como quiere y hablo como... No, de ninguna manera. Así no es la raíz. Todo aquel que no pretende, sino quiere ser hijo de Dios, no debe andar en esos caminos. Bueno, la siguiente lección nos va a enseñar acerca de una profecía que estaba destinado a Cristo Jesús, pero lo llama como el maldito de un madero. ¿Cómo es esto? Bueno, leamos lo que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, el verso 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, un castigo que se le daba a aquellas personas que desobedecían los principios de nuestro Dios, adulterio y muchas otras cosas más, y merecían lo que es esto, ¿verdad? De la muerte. Si había testigos, ¿verdad? Testigo por testigo de uno, por testigo de dos, ellos tenían que ser colgados de esa manera. Bueno, la lección en este día nos enfatiza con lo que va a mencionarse en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 14. En ese contexto se habla de aquellos que quieren gloriarse de guardar las obras de la ley, es decir, la ley, y diciendo que van a alcanzar la salvación por aquellas obras de la ley. De ninguna manera. Hay que permanecer en ellos, hay que ser obedientes, pero pensar que voy a ser salvo por aquello, no. Solamente somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. En ese contexto se escribe Gálatas y hace eco
de el colgado en el madero y aquel que es maldito, dice allí colgado. ¿Por qué maldito? Bueno, veamos lo que dice primeramente Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, citando Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero. Es que la ley nos muestra el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Todos nosotros cometimos pecado. Veamos lo que dice la palabra una vez más, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí entonces la palabra de nuestro Dios nos hace mención al leer por segunda vez de que Cristo Jesús es maldito, dice allí, por estar aquel colgado en el madero, haciendo eco a lo que dijo Deuteronomio, el texto leído hace un momento. Esto me lleva, ¿por qué maldito? Mire, porque la ley nos aleja de nuestro Dios, el pecado nos aleja de nuestro Dios. El pecado es quebrantar la ley de nuestro Dios. Cristo Jesús mismo lo expresó diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque ese es el pecado te aleja de Dios. Esa es la maldición del pecado. Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. Cristo Jesús fue colgado en la cruz del Calvario por nosotros, mereciendo algo que no merecía Él. Queridos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y Él nos llama a ir a su trono de amor, a su gracia para vida eterna. Entonces, mire cómo es que diversos autores como Pablo siguen citando lo que es Deuteronomio para hacer eco en este caso de la salvación que únicamente en Cristo Jesús podemos encontrar. El argumento de Pablo es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro favor que se nos acredita por su fe. En ese contexto se escribe esto. Luego habla de un profeta como yo. Voy a leerlo antes lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Luego, al leer Hechos capítulo 3, 22 y capítulo 7, verso 37, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Cuando notamos esto, entonces encontramos que Cristo Jesús es aquel profeta del cual yo estaba diciendo, profeta os levantaré. En el libro de Hechos, capítulo número 3, 22, estaba narrándose lo dicho por Pedro. Y el capítulo 7 lo dicho por Esteban, dos personajes que citaron Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Vemos entonces cómo es que este es citado una y otra vez en el Nuevo Testamento y cómo tiene su relevancia y su influencia. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas. Para Esteban, estaba proclamando a Jesús y él también se refirió a esa famosa promesa. Es decir, tanto Pedro como Esteban estaban buscando tratar de mostrar al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Es decir, en Jesús se cumplió lo dicho en Deuteronomio. Y estos autores, citando después de Jesús, mencionaron en Jesús se cumplió, crean en él. Lamentablemente, el pueblo no muchos creyeron. Incluso terminaron matando a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Finalmente, la lección nos introduce a Deuteronomio capítulo 17, verso 6 y Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo.
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Qué interesante, puesto que en este versículo encontramos acerca de lo que sucede por el hecho de 2 o 3 testigos. Leamos lo que dice Hebreos 10, 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Cuando mayor castigo penséis que merecía el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué interesante al notar estos versículos, porque tanto como Deuteronomio como el libro de Hebreos se están, en este caso Hebreos, citando a lo que es Deuteronomio. Horrenda cosa es esta. ¿En qué contexto se encuentra esto? Bueno, esto se encuentra acerca de que si la infidelidad al pacto del antiguo llevaba a lo que es la muerte, cuánto más pisotear al Hijo de Dios nos llevaría a la muerte y a la desconexión para vida, porque tenemos mayor luz. Teniendo mayor luz, mayor responsabilidad. ¿Saben? La palabra dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido, pero no eres más que un desventurado, pobre y miserable. Esto en ocasión de la iglesia de la Odisea. Hay una frase que siempre comparto donde menciono de que no te preocupes tanto por aquello que no conoces de la Biblia. No digo que no te preocupes, preocúpate, pero no te preocupes tanto. Preocúpate más por aquello que aún no estás poniendo en práctica y ya conoces de la palabra de nuestro Dios. Es decir, preocúpate por aquello que conoces y aún no lo pones en práctica. Querido, apreciado, nuestro Dios es bueno, Él es misericordioso, amoroso, grandioso, es el Todopoderoso. No desesperes en tu vida espiritual, no desesperes en tu vida cristiana. Si necesitas hacer un pacto con nuestro Dios, acercarte, tenemos una mayor luz, es cierto, tenemos mayor conocimiento de la palabra de Dios, es cierto, pero eso implica mayor responsabilidad y mayor compromiso. Que nuestro papá, nuestro buen Dios, te pueda bendecir en gran medida, te pueda abrazar y te pueda guiar. Fortalece en Cristo Jesús. Mucho ánimo. Dios viene pronto. Te invito a que sigas meditando en la Santa Biblia, orando y testificando. Un abrazo para cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos en nuestra próxima lección del comentario de la Escuela Sabática. Bendiciones.